Buenos días, buenas noches. Quisiera en esta vez explicar o sintetizar lo que ha aprobado el Congreso como texto sustitutorio de las modificaciones a la Ley 28832, dado por esos proyectos, ¿ya? El 2139, el 3662, el 4565, el 4748, ¿ya? Y todo esto ha ocurrido casi a finales de mayo. Bien. Recordemos primero una síntesis muy pequeña. Estamos hablando de textos sustitutorios a estos proyectos de ley que trataban de mejorar participación de las redes, mejora en la contratación. El MINEN, el MINEN trajo el tema de los servicios complementarios, el MINAN el tema de las renovables. Ya, todo eso se pudo haber avanzado. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que plantea el texto sustitutorio? El tema de los servicios complementarios, las licitaciones del mercado regulado, el precio de referencia para el mercado regulado, el COES, que se podría trabajar en sistemas aislados, y la derogación del numeral 2.2 del decreto legislativo 1002. Esto es algo que es curioso, va en contra de los proyectos que se han traído. Y ahí lo voy a explicar con más calma. Respecto al servicio complementario. El servicio complementario todo es aquello que se brinda en la red para que funcione el sistema. No tiene nada que ver con el mercado de corto plazo, el mercado donde se transa energía. O sea, un servicio complementario es aquello que se necesita para que la red funcione. ¿Ya? Entonces agrega el concepto de un agente al proveedor del servicio complementario. Define qué cosas son proveedores y que cualquiera puede hacer el servicio complementario. ¿Ok? Cosa que se podría haber hecho en un reglamento, o sea, en un decreto supremo. No se necesitaba ir mucho, pero digamos que han querido meterlo de esa forma. Y el tema del mercado del servicio complementario. Los servicios complementarios se pueden brindar por cualquier agente, por cualquier empresa, ¿ya? Y lo curioso es lo que se agrega, que el pago del servicio se asignará mayormente a los que causan la inestabilidad en la red, cosa que antes no se hacía así, se reparte en proporción a lo que los generadores venden. Entonces, este sería un cambio. Esto básicamente, nosotros sabemos quiénes son los que producen la inestabilidad. Básicamente son las renovables, porque no tienen control del recurso. Al no tener control, hay que poner demasiadas cosas adicionales para compensar. Entonces, se indica que estos cargos aplicarían a partir del 1 de enero del 2026. Estamos en 2023. La pregunta es, 3 años antes, ¿para qué? ¿Cuál es el problema? Ya, respecto a las licitaciones del mercado regulado, ¿qué es lo que se quiere mejorar? Uno es el tema que se puede comprar en bloques de energía, no en un bloque de 24 horas, sino por segmento de horas. Que se puede separar la potencia y la energía o se puede comprar conjuntamente. Este es un tema reglamentario, pero lo han querido poner. Y respecto a la programación, ¿ya?, de las licitaciones, el distribuidor tiene que enviar su programación por 10 años. Lo informa al MINEN y a los INERMIN y tiene un carácter vinculante. ¿Qué quiere decir? Que si quiere modificarlo, tiene que aprobárselo los INERMIN. Vinculante también significa de que eso se tiene que licitar. Entonces, al convertirse en una cuestión rígida, la pregunta que se tiene que hacer siempre es, ¿y a quién paga los sobrecostos? Porque pueden haber sobrecostos, porque hay cosas fijas. El plazo es hasta 15 años. El precio de potencia que se licita en el momento tiene que ser menor al vigente de la licitación. Solamente se pone esa restricción. Se usa el precio de potencia de la licitación. Pero algo que no se comprende
es que el precio de potencia cuando uno licita incluye el margen de reserva. El generador, todo ese dinero que uno recolecta por el margen de reserva va a una bolsa de potencia y se reparte entre todos los generadores, los que operan y los que están en reserva. Entonces el precio muchas veces va a cambiar porque se cambia el margen de reserva, no porque cambie el costo de la turbina de gas que es la que define el precio. Entonces aquí hay un error que tienen de concepto. El precio de potencia o 100.000 no ha cambiado porque ha cambiado el margen de reserva. Y en los sistemas aislados, el, el distribuidor convoca, ¿ya? O puede convocar el MINEN. Y si lo hace el MINEN, él puede priorizar la generación renovable. Pero si lo hace el distribuidor, no lo puede hacer. Ese es más o menos el concepto. ¿Ya? Y la duración y el plazo se definen tres tipos de contratos. De largo plazo se tiene que anticipar como mínimo 3 años, con una duración máxima de 15 años del contrato, para darle tiempo a que se construyan nuevas centrales. El largo plazo solamente sirve para eso. El mediano plazo, el contrato es de 5 años y la anticipación para licitar tiene que ser mínimo 2 años. Y el corto plazo es 3 años el contrato y la anticipación 1 año. O sea, con esa gama, en teoría, se puede ir cubriendo la demanda del mercado regulado. ¿Ya? Y van a existir como supletorio, como algo esporádico, el contrato sin licitación. Eso se llama bilateral, que se negocia uno a uno. ¿Ya? Y en esto es, como le dice su nombre, subsidiario. O sea, no es, la regla no debe ser esa. ¿Ya? La anticipación se puede hacer con 1 mes de anticipación y el plazo máximo 2 años. Normalmente en la programación uno debería de evitar las bilaterales. ¿Ya? Y lo que se señala de los bloques, ciertamente uno puede licitar bloques diferentes, ganar diferentes postores cada bloque. Lo que señala es algo medio curioso, ¿no? Que el precio adjudicado tiene que ser el menor de todos. Ya, en teoría con la mezcla total. Entonces eso le va a dar varios suministradores por cada bloque. Ya. ¿Eso qué ventajas trae al cliente? Se verá en el tiempo. Un tema curioso es crear una nueva referencia para el mercado regulado. Hoy día la referencia es solamente las licitaciones, pero se le dice, no, hay que hacer el promedio ponderado entre las licitaciones y el mercado libre. Ya. Entonces, y el precio de barra, que es el precio teórico de Osinermin, no debe diferir más o menos 10% este nuevo precio de referencia de mercado, ¿ya? Que yo le pongo aquí PRM, precio de referencia del mercado. O sea, el precio de barra teórico tiene que ser mayor o igual que el 90% del precio de referencia y menor o igual que 110. Eso es lo que significa, es un control al precio teórico. Bien. Y esta referencia solo va a aplicar para nuevos contratos. ¿Y qué contratos usan estos? Los bilaterales. Nada más. Son los únicos que usan esa referencia. Entonces, si hoy día tengo un mercado libre que es el 60%, tengo un mercado regulado que es el 40%, dentro del mercado regulado casi el 90% son licitaciones de largo plazo y un 10% es bilateral. Y ese es el que usa el precio nuevo de referencia. Entonces la pregunta es, tantas cosas para ese 10%, 10% de 40 es 4%. Al final, si uno elimina el bilateral, como es la idea de la modificación, no se requiere el precio de referencia del mercado. Ya. Por eso que no se deben de hacer muchos problemas con esto. Y un tema importante es cuánto cuesta la energía, porque lo principal se tienen que dar cuenta es por qué la energía a veces en ciertos contratos está caro y en otros contratos no. Lo que tenemos que entender es que cuando alguien oferta energía,
está cubriendo el costo que no le cubre la potencia. O sea, en la oferta uno pone el costo que no cubre la potencia, siempre que sea una licitación. Porque si esto fuera solamente mercado, ya, en un mercado competitivo, lo único que tratan de cubrir es el costo variable, que yo pongo acá a la derecha como CB. Eso es lo mínimo que uno tiene que cubrir. Pero lo otro es la diferencia entre mi costo fijo menos el ingreso fijo que tengo. El ingreso fijo es el ingreso de potencia. Por esa razón, si uno cambia los ingresos de potencia, lo que hace es aumenta la energía. Eso a veces Osinermin no se da cuenta, que si baja la potencia, sube la energía, porque se tiene que llenar el dinero de otro lado. Entonces, el costo fijo está asociado a la inversión y a la recuperación del capital, que se pone FRC, y el OIM, que es un costo fijo. El factor de recuperación tiene que ver con la tasa de descuento y el periodo de pago. La tasa de descuento está asociado al riesgo del negocio. Por ejemplo, un ejemplo básico. Una eólica tiene un costo medio más o menos de $42 el megavatio hora como energía. Necesitaría cobrar 42 para con lo que recibe de potencia pague la máquina. Pero usted se va a dar cuenta que a veces no cobran 42 porque, ¿por qué? Porque hay competencia. Entonces pide un precio más barato. Pero cuando se hicieron las licitaciones en el 2010, 2011, la competencia era menor. Entonces se pudieron obtener precios más altos. Hoy día la tecnología ha bajado de precio. Hay que entender que en el 2010 la tecnología costaba más caro. Y eso explica por qué los precios eran más altos en el pasado. Y esos precios altos son los que han traído estas inversiones. Aquí hago un resumen del crecimiento de la generación. En el año 2010, el activo, o sea, la inversión total en generación era de 6.400 millones de dólares. En el año 2021 es 15.200. ¿Qué quiere decir? Que ha crecido 8% por año. Esa es la línea punteada verde, es eso. Ha habido incrementos fuertes al inicio, ¿ya? Que son las máquinas que entraron más rápido, como térmicas que entraron, ¿ya? Pero en el año 2016 se ve un salto fuerte porque entraron hidráulicas. Las hidráulicas más grandes entraron ahí y otros paquetes de generación. Eso es lo que hay que entender. O sea, estas inversiones se tienen que pagar. Se paga con el precio. La pregunta es, ¿lo paga solamente el regulado? Entonces, eso no se discute. Cuando uno discute por qué el precio regulado está más alto y por qué el mercado libre está más bajo, es porque a uno de ellos se le asignó el pago de los costos fijos y el otro no está asumiendo el costo fijo porque negocia con lo que está instalado. Entonces, eso nos tiene que llevar a replantear la cosa, pero el proyecto de ley no replantea nada, trata de hacer una mejora. Y le muestra un performance de los generadores separados entre los estatales y los privados. Ciertamente el privado es de mucho mayor tamaño, es casi el 90% del mercado de generación es privado, visto como activo, y el 10% es estatal. Si se dan cuenta, la línea azul es el estatal. Su rentabilidad, más o menos en largo plazo, ha estado entre 8 y 10%. La rentabilidad medido como el EBITDA sobre la inversión. EBITDA es utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esa es la palabra, está en inglés, ahí lo muestro en letras verdes para que lo pronuncien adecuadamente. La línea naranja era los privados, todos los generadores privados. Hasta el año 2015 tenían una buena rentabilidad, encima de 14%. La ley reconoce 12 como el estándar. Hace unos años se quiso modificar eso hacia la baja, pero se dan cuenta de que el mercado en promedio hoy día está casi en 10%. Entonces, ¿por qué bajó la rentabilidad de los privados en el 2016-17? Porque bajaron los precios del mercado libre. Ya, ante la competencia, ellos se dieron rentabilidad.
¿Por qué no bajó en el mercado regulado? Porque ellos tenían contrato de largo plazo. Entonces, dense cuenta de que qué es lo que se tiene que hacer para que los mercados compitan en los precios. Si usted solamente lo manda todo a mercados de largo plazo, los precios no cambian en largo plazo. Y el mercado de largo plazo asume los costos fijos. Y el mercado libre que funciona con cortos plazos, o sea, corto plazo, digamos, 2, 3 años, 5 años, ese es un corto plazo. Entonces ellos siempre van a aprovechar los beneficios que trae tener generación instalada. O sea, no es que sea malo ni que sea bueno, sino entendamos cómo funcionan los mercados. Son diferentes. El mercado libre es muy diferente del mercado regulado. Aunque la electricidad es igual, se ha conceptualizado diferente. Y el tema del COES para un sistema aislado, se parece razonable que cuando existan dos generadores en un sistema aislado se necesite un operador. Lo que plantea el MINEN es que se le asigna al COES esa labor de coordinación, pero el COES es una entidad privada y por tanto va a cobrar un aporte por brindar un servicio. Ese es el COES. Y en caso, digamos, no se le encarga el COES, se le dará al distribuidor, pero también hay que pagarle por ese costo. Ese es un costo adicional, el hacer la coordinación. Y el último punto era la derogación del numeral 2.2. ¿Qué cosa era el numeral? ¿Qué se quiere eliminar? Es la parte donde el ministerio cada 5 años establecía o debería de establecer qué porcentaje de la generación debe ser renovable y que se comenzaba con 5%. Y en función a eso, el ministerio cada año debería chequear de que si es que se está debajo de la meta objetivo, hay que llamar a licitación. Lo curioso es que eso, que en teoría yo creo que siempre escuché a los que están en el mercado de las renovables, siempre abogar por subir el porcentaje, hoy día lo quieren eliminar. Siempre se puede hacer como política, digamos, el porcentaje que uno desee, el tema es que hay que sustentarlo. Se puso 5% como un inicio. Se piensa que a futuro las renovables van a ganar espacio por sí solo, sin necesidad de este artículo. Pero es curioso lo que ha pasado. Muchas gracias a todos y espero haber aclarado algunas dudas y los invito a revisar más de estos temas. Gracias. Buenas noches y buen día.